Bueno, siguiendo con el tema de Teuchitlán, que no termina, por supuesto, hoy quisiera hablar de las inconsistencias que de momento encuentro sobre este caso. Si me llego a enterar de otras inconsistencias, ya no las haré en video, por supuesto, sino que aquí en los detalles de este mismo video, en la descripción, textualmente escribiré las inconsistencias que vaya detectando de hoy en adelante, pero de momento he detectado algunas que bueno, iré mencionando de a poquito acá, porque iré haciendo el análisis también de alguna manera en tiempo real en este momento, porque simplemente tengo como los highlights y bueno, ya las iré enlistando. Pero antes de empezar con estas inconsistencias, sí quisiera mencionar, porque en verdad que ahorita el debate público está hecho un caos. Insisto, se está revelando muchísima hasta inconsistencias también en el mismo debate público. Por ejemplo, recién acabo de escuchar, no de una persona, ya lo vengo escuchando de muchos, que cabe decir que Felipe Calderón como que tiene su fandom todavía, ¿no? De ilusos, que todavía lo defienden, a pesar de que Genaro García Luna ya está enjuiciado, a pesar de que todo lo que a él se le ataca generalmente ahí sí hay pruebas y evidencias, insisto, creo que hay hasta una evidencia humana que hoy está enjuiciada y ya declarada culpable en los Estados Unidos, que es Genaro García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública, y aún así la gente sigue defendiendo a Calderón. El caso Wallace es otro caso donde también está implicado Calderón. Ya si nos vamos a otro tema que no sea de seguridad, hasta el fraude electoral hubieron también pruebas y evidencias contra Felipe Calderón. El punto es que Calderón tiene las manos manchadas de sangre por donde lo quieras ver, pero aún así hay quienes lo quieren defender, de manera necia lo quieren, de manera necia y ciega lo quieren defender. Pero bueno, estos mismos, insisto que acabo de escuchar un comentario de estos mismos que defienden a Calderón, diciendo, no, bueno, es que la verdad es que no se puede, cometimos el error de culpar a Calderón, porque la verdad es que Calderón no tenía la culpa, la verdad es que era un tema muy complicado y bla, bla, bla. Y ahora resulta que quieren venir a bañarlo de pureza, ¿no? A eximirle las culpas, a darle, insisto, baños de pureza, a santificarlo, a inmacularlo, a Felipe del Sagrado de Corazón de Jesús Hinojosa, con que ahora resulta que Felipe Calderón, pues pobrecito, porque no tiene la culpa de nada y pobrecito que lo culpamos y lo señalamos cuando él es una santa paloma, ¿no? Del Espíritu Santo, que pues no, nada debe y nada teme, y que por eso mismo me imagino está escondido en España, o que alguien me explique, ¿no? ¿Qué está haciendo tan lejos? ¿Por qué no viene a México y ya se involucra de lleno en estos temas? Nada más le encanta involucrarse muy cómodamente desde su escritorio, lanzando tweets, ¿no? Él quiere administrar los complejísimos problemas del país, lanzando tweets, muy similar a sus símiles, ¿no? Como Milei, que también está administrando su país en Argentina a partir de los tweets, en fin, son muy parecidos. Cínicos sinvergüenzas. Pero bueno, el punto es que hay quien quiere venirle a lavar la cara a Calderón, ¿no? Diciendo que no fue su culpa, ¿no? O sea, que se exageró todo esto que se le señaló y que se le atacó, porque Calderón, insisto, para ellos es santo, es un San Felipe Calderón. Y aquí es donde yo digo, no hay que de verdad caer en este tipo de banalidad y superficialidad para analizar lo que en efecto es muy complejo. Pero tampoco podemos darnos el lujo de estar eximiéndole culpas a aquellos que fueron responsables. Porque aquí, ¿cuál es el argumento que ellos utilizan? Si bien en parte, si acusas a todos, de alguna manera estás acusando a nadie, porque también muchos hoy están ocupando esto de, pues es que la culpa es de todos y todos los gobiernos. No, 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 no. A ver, hay que ser precisos. En Teuchitlán se quieren lavar las manos los de Movimiento Ciudadano.
En Teuchitlán se quieren lavar las manos de este Alfaro, más todos los implicados en el gobierno local y estatal. Del sexenio de Felipe Calderón se le quieren limpiar las manos también el propio Felipe Calderón. Entonces no nos podemos ir así de ligeros, porque obviamente este argumento de que bueno, pues es que todos tienen la culpa y es un problema del Estado mexicano y no, a ver, hay responsables directos con nombre y apellido que se les tiene que señalar. Y si bien por supuesto es un problema bien complejo del Estado mexicano, el gran problema es que también si se generaliza así, pues al final nadie tiene la culpa. Al final todos se van a lavar las manos y no es así. Entonces hay personas principales, o sea, en otras palabras, hay protagonistas, hay culpables protagónicos del problema de la seguridad y violencia en nuestro país desde hace décadas. Y esos nunca se les debe de dejar de señalar, porque insisto, hoy todavía hay muchos que dicen ya superen a Calderón. Pues supéralo tú, mijo, porque el país aún no lo puede superar. Precisamente seguimos pagando las consecuencias de sus corrupciones y de sus miserias, formas de haber presidido nuestro país. Es un corrupto sinvergüenza, es un criminal de primer nivel. Y no es así de, ay, pues ya supérenlo. No, es que hay que entender que estas cosas, insisto, tienen una raíz. Y si bien es un problema estatal, insisto, hay culpables protagónicos de la tragedia nacional. Y dentro de esa larga lista, el más grande responsable, sin duda alguna, de este problema que estamos pagando y cargando todavía, con todas las consecuencias, es Felipe Calderón. Así que, por favor, no le quieran venir a lavar las manos ni la cara a San Felipe Calderón de Hinojosa, porque el tipo no es un santo, es un criminal que debería de estar compartiendo celda con su compadre Genaro García Luna. Pero bueno, insisto, hay que tener cuidado para empezar con las inconsistencias, hasta las inconsistencias argumentativas que se están dando en el debate público. Porque insisto, es muy fácil la salidita esta de, bueno, pues es que es de todos la culpa. Bueno, es que cuando haces eso, les estás eximiendo también a todos de responsabilidad. Porque si dices que son todos, entonces al final es ninguno. Entonces ahora sí, para empezar con el tema de las inconsistencias en Teuchitlán, algunas de las que he detectado, ya lo he estado hablando en estos comentarios previos también. Vamos a empezar así como a hacer brainstorm, ¿no? Lluvia de ideas, breve. Yo hablaba en el comentario anterior, el simple hecho, ya no quiero extenderme mucho en el tema de lo que expliqué en el comentario anterior sobre que hay que verificar la autenticidad de todos los personajes, de todos los actores, de todas las organizaciones que participen en esto, porque insisto que en México hemos vivido una larga lista, historia y tradición de montajes en nuestro país, lo cual nos obliga que si vamos a hacer investigaciones rigurosas, con rigor, con carácter científico, pues tenemos que dudar un poquito de todo y de todos también. Entonces yo hablaba en el comentario anterior que bueno, incluso las madres buscadoras, que cualquiera diría es que a ellas hay que creerles todo, bueno, también a ellas hay que someter a prueba y a duda y contrastar con evidencias todo lo que dicen, todo lo que opinan. No en el sentido de desestimar, sino justamente de ir acercándonos a la investigación. Además, entendiendo, insisto, que hay personas que se hacen pasar por madres buscadoras y no lo son, no son auténticas personas que realmente estén. Entonces, todo eso hay que estarlo auditando y controlando de inicio, ¿no? Que estemos hablando con personas auténticas. Ahora, si ya la madre buscadora es auténtica y aún así te dice cosas como las que yo comentaba, ¿no? O las que se han estado comentando. A ver, ya aseguramos que la madre buscadora es auténtica. Perfecto. Tienen derecho a opinar lo que quieran. Perfecto. Ahora, ¿qué nos puede decir la madre buscadora? Y es lo que creo que así más o menos empezó la historia. En Teuchitlán descubrimos hornos. Bueno, pues habrá que ver qué tan precisa es esa declaración. Como yo decía, al final, si te están diciendo que son hornos, pues
pues de alguna manera técnica tendrán que ser hornos. Ahora, si la interpretación de ellas fue que estos hoyos cavados en la tierra eran hornos, y de alguna manera descriptiva ellas lo narraron así, bueno, es aceptable, pero el punto es que al menos ya no es tan precisa la descripción, porque entonces, digo, esto entendiendo lo que ya se explicaba o lo explicaba la ocasión anterior, para tú cremar, porque cabe decir que además había veces que se ponía hornos crematorios. Bueno, si dices que son hornos crematorios, entonces son hornos crematorios. Si dices que son fosas comunes, entonces son fosas comunes. Hay que precisar la declaración. O sea, ya después vemos lo que surja de eso, pero insisto, hay que empezar recabando los datos precisos. Entonces, el horno crematorio, perdón, pero pues es un horno crematorio. E insisto que para desaparecer cuerpos, y por lo que ya decía hasta en las versiones descartadas, farsas y falsas y ficticias de lo que se argumentó en el basurero de Cocula, desde entonces, y gracias a los expertos del GIEI, que nos explicaron que para desaparecer a tantos cuerpos, era necesario cubrir ciertos requisitos científicos, técnicos, entre ellos lograr una temperatura entre 1000 y 1200 grados centígrados de manera sostenida a lo largo de cierto tiempo, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, sí se requiere para esos fines de incineración, como a veces también le llaman, la incineración de los cuerpos, pues básicamente equipo especializado. O sea, hace hornos propiamente, ¿no? Hornos con esa capacidad para llevar a esa temperatura, pues el artefacto, el instrumento para poder desaparecer o prácticamente incinerar, tal cual como se ha vendido en la narrativa, los cuerpos. En este caso, ¿qué parece? ¿O qué es lo que ya ha declarado la Fiscalía? Que no había hornos técnicamente hablando, de nuevo, hornos técnicamente hablando. Esto es lo importante, que empecemos a acercarnos al dato científico, no a la opinión subjetiva, no a la opinión sin sustento. No al chisme, no a la elucubración, no a la conjetura, nada de esto nos funciona más que la evidencia, el dato científico, ¿no? Entonces, ¿hay hornos o no hay hornos? Pues al parecer no había hornos, y lo que había pues era lo que ellas interpretaron como hornos, que esa es otra interpretación de la interpretación, porque ellas vieron creo que eran como ciertos hoyos con ladrillos y demás. Ellas de primeras interpretaron que a su vez esos eran hornos, pero a su vez que ahí se quemaba la gente. Es que insisto, o sea, si así nos vamos en ese hilo de media, vamos a estar tergiversando y distorsionando los datos de origen. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que ha estado pasando durante las últimas semanas, que todos los medios empiezan, lo primero que hacen antes de verificar los datos, es empezar a difundir la noticia de hornos de Teuchitlán. Bueno, pero pues entonces si ya estamos viendo que no hay hornos, el 80-90% de las noticias que se consumieron en estas últimas 2 semanas son falsas o son imprecisas y son irresponsables por ende. Si son falsas e imprecisas, por ende, son sumamente irresponsables porque han estado difundiendo un hecho distorsionado, un hecho tergiversado. O lo han maximizado o lo han exagerado. Bueno, ya al grado que del horno pasamos a asociarlo con Auschwitz y con la Alemania nazi. O sea, insisto, si esto no se le vio toda la sustancia potencial que tenía de ser utilizado de manera manipuladora por los medios y por los políticos de oposición en México, como decía en el comentario anterior, pues qué más ciegos quieren estar o queremos estar. Bueno, esto por el lado de los hornos, ¿no? Ya creo que se ha precisado que al parecer hornos no había. Había una interpretación de lo que ellas vieron como hornos, como posibles hornos, y todo eso está bajo investigación, y al grado de que ahorita no puedo yo tampoco decir exactamente cuál era el funcionamiento, cuál era el propósito de esos hoyos, porque insisto, hay y había que investigar. Bueno, siguiendo, otra de las cosas que creo que fueron de las más difundidas, ¿no? De las imágenes casi emblemáticas de este caso en Teuchitlán, fue el tema de los zapatos. Es cierto, había zapatos ahí,
O sea, había zapatos, estaban sucios, estaban con tierra, es una imagen fuerte. Creo que por momentos fue demasiado mañosamente utilizada, insisto, para sumarle a esta narrativa de la Alemania nazi, de los campos de exterminio y del tema en Auschwitz. Porque cabe decir que allá mismo hay museos con prendas, con zapatos, o sea, se quería hacer prácticamente la asociación directa, ¿no? De a zapatos aquí, Alemania nazi, ¿no? Teuchitlán igual Auschwitz, ¿no? Hay zapatos aquí, hay zapatos allá, son lo mismo. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque, insisto, de inicio eso fue bastante mañoso, bastante miserable haber querido montar esa narrativa así de golpe, sin antes haber tenido la cautela de verificar qué es lo que realmente había pasado. A ver, si vemos, vamos a salirnos de Teuchitlán, si vemos esa cantidad de zapatos en cualquier otro lugar, en verdad, en automático haces toda esa elucubración, perdón, pero no. O sea, si tú llegas a una casa y ves, pues dices, pues ahí están, igual y es basura, igual es reciclaje, igual o sea, igual es de la persona pordiosera, del homeless, ¿no? De la persona sin hogar, del vagabundo, en fin, no es como que hagas toda esta maquinaria de ideas, que digas, no, bueno, esto es desaparecidos, los exterminaron, campo de exterminio, igual a Auschwitz. No, esto fue armado, por supuesto, o sea, si la casa de Teuchitlán no fue armado, lo que sí fue armado fue la narrativa que se vendió a partir de lo de Teuchitlán. Yo no estoy negando lo que pasa en Teuchitlán, es más, insisto, al contrario, esto viene pasando desde hace 30 años, 20 años y más. El tema es cómo se utilizó y se manipuló imágenes, símbolos a la ligera, sin contrastar con la evidencia. Y además esto se le vendió por supuesto, a los medios corporativos, a la prensa corporativa, pues para que se difundiera al máximo, ¿no? Entonces, perdón, vámonos tranquilos, con calma. Falá serio, como dicen en Brasil. Brasil. Si tú ves esta cantidad de zapatos, no puedes en automático inferir ni deducir a partir de eso todo lo que se inventaron ahora, ¿no? No puedes inventar que cada zapato de esto es una persona desaparecida, cada zapato implica un muerto, que además si fuesen muertos no puedes implicar, no sabemos de qué bando, si trabajaban para el crimen organizado, si eran personas inocentes, no sabemos, es un revoltijo de cosas, en efecto. Pero no puedes hacer todas estas inferencias nada más por haber visto un montón de zapatos. No sabemos si incluso esas personas con esos zapatos, si es que cabe decir si esos zapatos pertenecen a la gente, también podrían ser zapatos, digo, es menos obvio, pero insisto, no se puede obviar nada en una investigación. Puede ser ropa hasta de 4 o 5 personas nada más, puede ser ropa de los propios sicarios, no sabemos. Y tampoco podemos asegurar que ya, insisto, eso es o de desaparecidos o de muertos, puede ser hasta de vivos. Todo eso es lo que se tiene que investigar. Pero no, aquí la gente comete el error en México de primero aseverar, de primero asegurar, que a partir de su imaginación creen que eso es la verdad, y después se olvidan por completo de investigar. O sea, así no opera la verdad, hay que empezar por ahí. Primero hay que investigar y a partir de que se hace la investigación, llegamos a la verdad. No es a partir de la opinión, no es a partir de tu imaginación o de las ideas que te genera, pues cualquier cosa de estas. Ahora, hay que entender acá también que las madres buscadoras están muy vulnerables emocionalmente. Insisto, ya estamos hablando de que son asumiendo que son madres buscadoras auténticas, que realmente están buscando a sus familiares. Entonces, es evidente que están vulnerables y que ellas ven quieren encontrar a su familia, a su gente, a su ser querido. Entonces, pues obviamente eso te nubla el juicio. Y no es que tengan la culpa, ellas son víctimas. Pero insisto, no por ser víctimas todo lo que digan es preciso y es verdad. Hay que hacer esa distinción. Unos van a pensar que esto es indolente. No es indolente, es que justamente para abonar
y trabajar en llegar a lograr encontrar a sus seres queridos, necesitamos ser precisos y necesitamos ser muy cautelosos con cómo estamos narrando, cómo estamos difundiendo, qué datos se están obteniendo y cómo se están proyectando y difundiendo en el debate público. E incluso en términos de la propia investigación, ya olvidándonos del debate público en la propia investigación, para no ensuciar la investigación y que esto complique llegar a la verdad. Entonces ellas están muy emocionales y es evidente que ellas van a querer encontrar y asociar y decir es que aquí seguro estaba mi familiar precisamente en este lugar, no en otro. Estos zapatos es de mi familiar, estoy seguro. Entonces, bueno, todo eso se tendrá de a poco que tener que ir investigando. Por supuesto, puede que alguna madre buscadora de repente diga, bueno, esa prenda yo la conozco y sí es de mi familiar. Bueno, pues adelante. Entonces habrá que hacer el seguimiento de eso. Pero es poco a poco, ¿no? Es con mucha mesura, con calma, con cautela. Entonces está esta parte de los zapatos, ¿no? Que insisto, también se quiso utilizar y que también al final se logró distorsionar. Los zapatos de inicio no implican nada hasta que no se investigue precisamente qué pasó. Ahora, por último, bueno, no por último, seguimos. Entonces, después está, ya comentaba lo del tema de los hoyos o de los hornos. Yo creo que por ahí vienen siendo como especies de fosas que todavía no sabemos bien cuál era la forma en que lo utilizaban. Está en el tema también de los huesos. Cabe decir que creo que esos huesos se encontraron en las fosas. Habrá que ver si solo eran fosas donde enterraban a los cuerpos o donde ellas aseguran que se quemaban. Habrá que ver, o sea, para todo eso está la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia ayuda a clarear el panorama, ayuda a precisar la información divulgada. Entonces habrá que ver, ¿no? Entonces, los zapatos entonces no necesariamente eran ni de desaparecidos ni de muertos. Los hoyos en la tierra no necesariamente eran hornos crematorios, porque hay que, insisto, precisar. Yo lo hablaba en el comentario anterior, si acaso, pues esta versión parecería que te está diciendo más bien que eran hornos como estilo barbacoa, perdón, pero pues es que eso es más o menos como lo están comentando, y aún un horno de estilo barbacoa no alcanza tan fácil a obtener las temperaturas necesarias de 1000 a 1200 grados centígrados para desintegrar los cuerpos. En fin. Siguiendo, se habla como también muy a la ligera sobre esta casa, como sin entender el contexto de por qué estaba ahí ese rancho, esa casa, esa finca el rancho en Teuchitlán. Hay que entender que si era crimen organizado es obvio que ellos eligieron ese lugar, es más puede que hasta lo hayan... Hay que investigar también porque creo que hasta el tema del dueño, hay todo un tema ahí confuso, insisto, prácticamente todo el caso es confuso. Entonces habrá que ver cuándo lo construyeron, cómo lo construyeron, por qué lo construyeron, quién era el dueño, qué pasó con el dueño, o sea, en fin. El punto es que quienes hayan elegido del crimen organizado este rancho lo eligieron de manera estratégica. Eso quiere decir, si iban a hacer este tipo de actividades, pues obviamente era un lugar apartado, era un lugar donde probablemente ya hasta tenían o conocían a la gente alrededor, se coludieron los que estaban alrededor, o los amenazaron para que se coludieran. El punto es que incluso aquellos que, o sea, hayan escuchado, hayan sido, o sea, prácticamente no sirve de mucho porque, pues, se eligió de manera estratégica este lugar, no de manera aleatoria. O sea, no es como que estos cárteles planeen a la ligera las cosas. Ahora, es curioso cómo a veces se cruzan y contrastan los propios argumentos. Insisto, hay inconsistencias hasta en los argumentos de muchos. Muchos dicen, bueno, es que las autoridades están totalmente coludidas y las autoridades municipales, estatales, federales y demás. O sea, eso medio lo sabemos todos, hay colusión, hay colusión. Pero es curioso, ¿no? También cómo a veces se contradice el propio argumento, porque a ver, si están tan coludidos con el gobierno, yo diría hasta una pregunta esencial. ¿Para qué te escondes tanto? O sea, si ya no estás huyendo del gobierno, si las policías locales ya trabajan para ti, si
ya tienes amenazado al... Ah, porque cabe decir, hay que entender el modus operandi. Para la gente es muy sencillo de, ay, pero ¿por qué el gobierno no hace nada? Pues porque ya lo he explicado, el modus operandi es muy, muy básico. Aunque quieran hacer cosas, hay casos de personas que quieren hacer las cosas bien, las terminan amenazando o las terminan aniquilando. Entonces, básicamente es un o te cuadras o te cuadras. O te cuadras o te cuadramos. O te cuadras o te descuartizamos. Es básicamente la invitación que te hacen. Entonces, no es tan sencillito como la gente lo quiere pensar. Entonces, vamos a suponer que es natural. Ya tenían coludidas a las autoridades, insisto, sí, es muy fácil aplicar este modus operandi de cuadrar a las autoridades porque las terminan amenazando. ¿Para qué te escondes tanto entonces? O sea, ¿para qué desapareces tantos? Pues los entierras y ya. O sea, hay ciertas inconsistencias que es como, pareciera que los narcos estaban, o sea, aquí es donde está la inconsistencia, pareciera que los criminales estaban aterrados de la autoridad. Y como no querían ser descubiertos por la autoridad, entonces hicieron todo este tema, todos los hornos crematorios, estos campos de exterminio, para no dejar rastro y para que no fuesen castigados por la justicia mexicana, por el Estado mexicano. Entonces ahí donde digo, hay que ponernos de acuerdo bien para analizar muy cuidadosamente esto, porque por momentos se contradicen las cosas. Si tan coludidos están, si tan o sea, a la mano libre pueden estar haciendo cosas los criminales, entonces ¿por qué se esconden tanto? ¿O de quién se esconden? ¿Se esconden de las autoridades estatales, de las municipales o de las federales? Pero si no se quisieran esconder, entonces creo yo con simplemente enterrar los cuerpos sin necesidad incluso de quemarlos o de incinerarlos, porque les ha de llevar su tiempo y su trabajo, ¿no? Digo, si eres criminal dices, bueno, pues mira, mételo ahí, escóndelo, total, no va a pasar nada, total, ya están comprados los agentes del gobierno, las autoridades, las policías. Mira, tú ahí ya haz lo que sea, al final no nos va a pasar nada. Aquí es donde hay ciertos cruces y contradicciones que hay que analizar con calma, con pausa, porque entonces, ¿para qué tanto show y trabajo y esfuerzo por quererse esconder, ¿no? Es otra inconsistencia que dejo ahí. Si están coludidos, entonces ¿para qué se esconden? Si están coludidos, entonces ¿para qué queman cuerpos? Si están coludidos y en teoría pues ya nadie los va a castigar. Ahora que se detectó esto por segunda vez, porque al parecer la Guardia Nacional ya lo había detectado el año pasado, pues es obvio que todo, es más, las fotos ya se ve casi arreglado todo se ve muy limpiecito, muy ordenado. Hoy que fueron las madres buscadoras y colectivos que fueron citados por el fiscal para ir pues, a ser testigos de lo que había pasado, me parece sumamente ingenuo que se estén quejando, que no los dejaron acceder, que ya parecía un museo. Digo, a ver, es que esto no es que haya parecido un museo ayer, es que desde hace un año seguramente ya no iban a encontrar nada. Porque es obvio que o los criminales o la fiscalía de Jalisco o las autoridades de Jalisco, locales, estatales, municipales, pues cualquiera de estos ya había limpiado la escena del crimen. O sea, estos ingenuos que piensan que casi van a encontrar con las manos en la masa a los criminales porque ya es un tema nacional, perdón, pero ¿a qué niveles de ingenuidad en verdad están pensando? O sea, de verdad. Y creo que era medio lógico que, pues creo que lo más ideal fuera que fuera así, una visita como especie guiada. Es que como, no, perdón, pero pues no hay manuales para hacer visitas guiadas por campos de exterminio, lo que ellos mismos le han denominado así. O sea, perdón, no hay visitas guiadas, creo, no hay un manual que diga, mira, pues aquí a la derecha tienen los zapatos y a su izquierda los hornos. O sea, por Dios santo. O sea, es que a la sociedad por momentos también está tan enfrascada en la víscera. Yo entiendo que a todos nos duele y nos molesta, pero hay que tener sensatez y calma, hay que tener razón. Si no, en verdad esto va a ser una licuadora emocional, visceral, una licuadora de bilis y de hígados, que al final no nos va a llevar a ningún punto. No nos va a llevar a nada.
Sé que es complicado, esto creo que jamás se lo llegaría a pedir a las víctimas, porque obviamente ellas están en el duelo y en el dolor, pero al resto de la sociedad mexicana que queremos participar para esto, creo que tenemos que tener la cabeza fría. De verdad es muy necesario tener la cabeza fría. Insisto, hoy se quejan de que parecía una visita de museo, pues es que, ¿qué se esperaba? O sea, es un tema muy sensible. Creo yo que simplemente caminar por ahí, entrar y pues sí, aunque no les guste, pero ¿qué querían? ¿Qué esperaban? Insisto, hoy se está atacando de que se está manipulando la escena. Queridos y queridas, eso se manipuló desde hace más de un año. Perdón, de quien sea que se haya manipulado. Se manipuló hace mucho tiempo. Las evidencias ya están borradas. Lo poco que dejaron ahí, esa es otra inconsistencia, es inconsistente. O sea, insisto, hay que ponernos de acuerdo. O tenían miedo de la autoridad o no tenían miedo de la autoridad. O les preocupaba la autoridad a los criminales o no les preocupaba. Porque si les preocupaba, ¿por qué no también entonces eliminaron ese resto de evidencia? Si ya tenían los hornos ahí, creo que era muy fácil, hasta como comburente, porque esa es la teoría, ¿no? Que les echaron comburentes, gasolinas, cualquier cosa inflamable, pues para favorecer a los hornos. ¿Por qué no le metieron los plásticos? ¿Por qué no le metieron todas las prendas, las telas? Todo lo que está ahí, ¿por qué no también lo desaparecieron? Entonces, perdón, hay inconsistencias en los argumentos que se están dando. Porque al final, insisto, aquí el tema es que no le vas a dar gusto a nadie mientras estén pensando con las vísceras. Entonces, pues quién sabe de quién era esa ropa. No sabemos si esa ropa era de delincuentes, de inocentes, de criminales, de desaparecidos, de víctimas, no sabemos. Pero hay inconsistencias, ¿no? Recientemente también salió este video del propio, bueno, del Jalisco. No. Cabe decir que yo no me censuro en esto. De hecho, cabe decir que yo no monetizo absolutamente nada porque yo no vengo aquí a lucrar. Yo no soy youtubero tradicional. Yo nunca vengo a decir aquí que le den like a la campanita, que le den like y se suscriban, porque yo no soy youtubero. Simplemente soy un ciudadano que procura involucrarse y participar. Pero precisamente yo no censuro nada acá. No censuro nada acá, por lo mismo no puedo monetizar, por lo mismo no, mis videos no son difundidos, no son recomendados. O sea, mis videos están casi ocultos por los temas que manejo acá. Yo hablo tal cual y puedo mencionar tal cual el narcotráfico. Hay muchos influencers que no lo mencionan con tal de que sigan monetizando. Pues a mí me da igual, para mí el punto es más importante que lucrar y monetizar mis videos y hacerme viral, influencer viral. Pues hablar de estos temas de relevancia nacional, eso es lo realmente importante. Aquí lo importante para mí no es la fama, es realmente, en la medida de lo posible, poner mi granito de arena para poder ayudar a la conciencia colectiva a poder informar y a participar en lo que debemos de hacer realmente, que es investigar. Pero bueno, salió este video del cártel del Jalisco, que cabe decir que también pues generó muchas dudas, mucha polémica, porque de nuevo, inconsistencias de argumentos entre unos y otros. Están los que dicen que el video es falso, ¿no? Están los que dicen, los que comentan o argumentan que el video es legítimo, que es cierto. Y pues a ver, pónganse de acuerdo, ¿no? Porque cabe decir que cada uno tiene sus respectivas hipótesis, ideas y fantasías sobre cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, dicen que el gobierno, o sea, quienes dicen que, insisto, hay quienes dicen que es fake, hay quienes dicen que es auténtico, el video del cártel. Entonces, por ejemplo, quienes dicen que es cierto, dicen que quieren amenazar a las víctimas, ¿no? A las víctimas buscadoras y a la vez retar al crimen organizado. Por otra parte, hay quienes dicen que es cierto porque el gobierno quiere desviar la atención, o sea, y que también el gobierno quiere amenazar a las víctimas. Está quien dice que es cierto porque es la misma narrativa según que es la del gobierno. Aquí mi pregunta es, ¿cómo sabes que también no financiaron a su vez
a estos y que los disfrazaron de policías o de lo que tú quieras, justamente para que pareciera que es del gobierno. O sea, es un tema bien complejo porque ya no sabes cuántos te están mintiendo. Insisto, para muchos es bien fácil señalar al gobierno. Creo yo no estamos en tiempos para ser tan básicos, tan limitados. Ya sé que nos encanta estar señalando al gobierno de todo. En estos tiempos no es tan fácil, porque no sabes justamente de parte de quién viene la bala. E insisto, estamos de mentira sobre mentira, de manipulación sobre manipulación, de montaje sobre montaje. Entonces se complica muchísimo. Entonces, insisto, hay quienes dicen que es cierto porque tiene la misma narrativa del gobierno, porque quiere, o sea, de los que dicen que hasta el gobierno lo patrocina, porque pues quieren amenazar a las víctimas buscadoras. Muchos se les olvida incluso, insisto, el mexicano es de memoria muy corta. Esto que quieren hacer el vínculo, ¿no? De que el narcogobierno, que la narcopresidenta, que el narcopresidente de Morena, se les olvidan los pequeños detallitos, por ejemplo, porque insisto que el mexicano es de memoria corta y a veces por su mala víscera es capaz de justificar cualquier cosa, como están traumados con Morena, pues le quieren cargar las cruces, todas las cruces a Morena. Se les olvida a estos que quieren vincular que el cártel Jalisco es aliado de Morena, así como también decían que es el de Sinaloa aliado de Morena. Pues hay que ponerse de acuerdo porque pues hasta estos mismos cárteles están enfrentados en temas territoriales, o sea, pero bueno, a quienes quieren hoy con lo de Teuchitlán vincular al gobierno de Morena con que son aliados de los Jalisco, pues se les olvida quiénes fueron los presuntos perpetradores del atentado contra el que hoy es el secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, porque a muchos ya se les olvidó que en la Ciudad de México balearon y atacaron de muerte, fue un atentado terrible, porque balearon su camioneta, murieron algunas personas en el acto, y de milagro no murió Harfuch. Entonces, insisto, primero les recomendaría ponerse de acuerdo con sus teorías, ponerse de acuerdo con sus argumentos, porque si estás diciendo que son aliados, ¿cómo van a ser aliados cuando acaban hace unos cuantos años de balear a Harfuch de muerte? Cuando apenas hace, creo que un año o dos, justamente creo que estaba comprando pollo, uno de sus principales colaboradores, no recuerdo el nombre, no lo tengo a la mano, pero hace poco, no lo recuerdo lamentablemente, pero Milton Morales era esta pieza clave de seguridad también que fue tristemente ultimada, ¿no? Así que insisto, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, no solo hay inconsistencias en Teuchitlán, hay inconsistencias argumentativas en la sociedad mexicana. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que seguir una línea lógica, ¿no? De la narrativa, y tiene que estar sustentada en pruebas, en evidencia, en investigación científica. Hasta el momento, hasta aquí mi comentario sobre inconsistencias en Teuchitlán. Y bueno, si es que me voy enterando, las estaré actualizando aquí en la parte del texto, en la descripción del video. Si es que ya no lo comenté acá, y bueno, seguramente van a seguir saliendo nuevas inconsistencias, ¿no? Pero bueno, de momento, pues con estas tenemos bastantes y habrá mucho que investigar.